nosotros los auxiliares, de esos 23,5 puntos, manejamos 3,5 puntos, ¿ya? Por parcial. O sea, en total, de su nota total, manejamos por lo menos 10 puntos, ¿ya? Entre primer, segundo y tercer parcial. Ahora, ¿cómo vamos a calificar estos 3,5 puntos? Lo vamos a calificar uno por la guía tiene que valer, y por exámenes. Los exámenes va a ser de todo lo que hablamos con José Gabriel, ¿no? En clase, todo lo que les comentamos, prácticamente las diapositivas. ¿Por qué? Porque patología es algo muy extenso, ¿no? Y es demasiado extenso como para avanzarlo en su totalidad en la práctica. Es imposible porque no alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, obviamente, la práctica, vamos a tocar los temas de una manera sencilla, como para que se pongan en contexto y ya después con el doctor le metan a fondo, ¿ya? Ahora, ¿cómo son los exámenes del doctor? El doctor repite hartas preguntas de examen, el doctor Sangüesa, así que hay un montón de bancos. Yo, faltando ¿no? un par de... ¿No les ha dicho Sangüesa cuándo es su examen, el doctor? Por si acaso. Todavía no, le falta todavía ¿Qué tema? la parte 2 Le del falta un tema tema, ¿no? 4. La parte 2 Ah, del ya, tema le 4 y el tema falta, 5. y es ataneoplasia, su primer parcial. Ya. Entonces, por lo menos tienen un mes más, ¿ya? Como les decía, sus exámenes repite harto, ¿no? Así que tienen que, aparte de estudiar el libro, tienen que estudiar de los bancos, ¿no? Y eso, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Vamos a hacerlo rapidita de la clase. Como les digo, va a ser un pantallazo, ¿no? De lo que es inflamación. Es la primera parte. La segunda parte vamos a avanzarla el viernes que viene con el otro tema, ¿ya? Para no retrasarnos mucho. Me avisan si se ve la pantalla, porfa. Sí se ve, Ausi. Ya, voy a grabarlo. Recording in progress. Bien, chicos. El tema que nos toca es de inflamación y reparación de tejidos, ¿ya? Este tema es un tema muy extenso, muy, muy extenso. Así que como les decía, vamos a tratar de ponerlo en términos sencillos, ¿no? Como para que tengan una buena base y ya le metan con calma, ¿no? Con su libro. Ahora, vamos a ver una perspectiva general de lo que es inflamación. A ver, Denise, buenas noches, Denise. ¿Qué entendés por inflamación? Buenas noches, Ausi. ¿Qué entendés Em, por inflamación, Denise? A ver, ¿crees que es algo bueno? ¿Crees que es algo malo, perjudicial, beneficioso? bueno, para empezar es algo malo porque es como una alerta que nos da el cuerpo de algo que está, de algo que, de algún funcionamiento que está mal, digamos, ¿no? Algo así. Ya, ya. A ver, eh, Luis, ¿qué opinas? ¿Inflamación, algo bueno, algo malo, perjudicial, beneficioso? ¿Me escuchó? Sí. Sí, te escucho. Ya. Sería una respuesta, ¿no? En un principio buena, porque es una respuesta ante agentes causantes de alguna agresión, enfermedad, ¿no? En Ujú. principio, pero si se mantiene pues en tiempo prolongado ya es perjudicial, ¿no? Bien, está bien, muy bien. Entonces, la inflamación, como dice Luis, es beneficiosa al principio y como lo decía Denis, ¿por qué?
porque el cuerpo mediante la inflamación nos alerta de que algo está yendo mal, ¿ya? La inflamación es una respuesta a algún problema que está sucediendo en nuestro cuerpo, específicamente infecciones o cualquier tipo de lesión. Entonces, ¿qué creen que pasaría si no hubiera inflamación? ¿Qué creen que pasaría si no tendríamos una respuesta no inflamatoria? Se produce la Que no enfermedad. podríamos saber si que algo esté mal. Claro, no podríamos saber que algo anda mal en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la inflamación es una respuesta protectora que puede garantizar nuestra supervivencia en casos graves, ¿ya? Ahora, esta inflamación se da por algo llamado mediadores. Los mediadores son moléculas, proteínas que inician esta respuesta inflamatoria o la regulan, ¿ya? Tenemos acá en los mediadores a los leucocitos, especialmente al tipo de fagocitos. ¿Qué tipo de leucocitos son fagocitos? Ubican, ¿no? Los fagocitos, los que se tragan a los gérmenes. ¿Qué teníamos acá? ¿Alguien se acuerda? Ya. ¿Cuál más? Este es uno principal. Hay uno más que tiene capacidad fagocítica. ¿Qué otro leucocito de la familia de los leucocitos, glóbulos blancos, tiene capacidad fagocítica, chicos? Monocito. Aparte de los macrófagos. Ya, monocito. ¿Cuál más? ¿No se acuerdan? Mastocito. Ya, está bien. Entonces, como les decía, los mediadores son estas moléculas o proteínas que inician o regulan una respuesta inflamatoria. Tenemos a los leucocitos, apartando específicamente a los fagocitos, tienen capacidad de fagocitar a sustancias extrañas. Tenemos los anticuerpos y tenemos las proteínas del complemento. Ahora, estas proteínas del complemento son un montón de proteínas que inician una reacción en cascada, ¿ya? Es como que una proteína se activa acá y esta puede activar activa a otra y va yendo así, formando una reacción con el objetivo de eliminar a eh, eliminar a lo que está causando la inflamación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un esquema general de cómo se produce, ¿no? Tanto una reacción inflamatoria y cómo posteriormente se resuelve. Miren, tenemos acá el microbio, el microorganismo entrando. Nuestros leucocitos, específicamente los fagocitos, reconocen a los microbios, avisan a los mediadores, que los mediadores, por si acaso, algunos están dentro de las células, así que la respuesta es inmediata, ¿ya? Esto produce reclutamiento de leucocitos, se activan los leucocitos. Uno se imagina que los leucocitos están siempre eh, activados, ¿no? O sea que solo basta que detecten algo y ya, pero en realidad los leucocitos tienen que activarse por todas estas proteínas, por todos estos mediadores para recién usar su potencial para matar a los microorganismos, ¿ya? Miren, en el caso de una lesión, acá tenemos los mediadores, se da el reclutamiento del leucocito. Aquí vamos a ver más adelante cómo los leucocitos salen de los vasos al espacio.
intersticial, ¿ya? Salen al espacio, al foco de lesión. Se meten por estas hendiduras acá entre las células, que son sus uniones intercelulares. Se meten por acá los leucocitos, van al foco de lesión, lo eliminan y se produce una reparación. Ahora, ¿qué pasa si no es posible la eliminación del agente causal? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué se daría? Se produce la inflamación crónica, ¿ya? Cuando el cuerpo no es capaz de eliminar el agente agresor, ahí es donde estamos hablando de una inflamación crónica, ¿ya, chicos? Aquí había una bonita imagen que les puse al principio. Esto es un granuloma. Miren cómo todas las células, los leucocitos, están rodeando a toda esta sustancia extraña. Creo que esto era un caso de tuberculosis. Ya. Y miren cómo lo rodean y lo detienen ahí. Detienen el foco de infección. No dejan que avance. Así que esto se puede clasificar como una inflamación crónica, ¿no? Bien. Entonces, la inflamación aguda se desarrolla en minutos a horas. Imagínense que ustedes, al momento que se dan un golpe, ya se pone así su frente, digamos, si se lo dan en la frente, se hincha a ratito, ¿no? Porque es una respuesta aguda. La inflamación aguda se desarrolla al instante, minutos, horas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica? Que se da una exudación de líquidos y proteínas del plasma, edema. ¿Qué significa edema? Que se hincha, ¿no? Produce la típica hinchazón. Ahora, como les decía, cuando hablamos de una inflamación aguda, tenemos que suponer que al eliminar el agente agresor, la reacción desaparece, ¿ya? Pero cuando no lo hace, estamos hablando de una inflamación crónica. Ahora, esto es importante y he visto que sale, ¿no? En algunos exámenes, en algunos bancos, las manifestaciones externas de la inflamación. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo vemos? ¿Ya? Calor, enrojecimiento de la zona, vamos a ver que es por una acumulación por una éstasis de los eritrocitos, lo vamos a ver más adelante. Edema, que es causado por la exudación del líquido y proteína. Dolor y pérdida de función, ¿ya? Son los signos cardinales de la inflamación. Ahora, comparando con la lenta, perdón, comparando con la inflamación crónica, la inflamación aguda decíamos que se desarrolla muy rápidamente, minutos a horas. En cambio, la crónica puede tardar días, semanas, meses, años en resolverse. El tipo predominante celular que se involucra en la inflamación aguda son los neutrófilos, mientras que en la crónica son los monocitos, macrófagos y linfocitos. La lesión tisular en una inflamación aguda es autolimitada. ¿Qué significa autolimitada, chicos? A ver, ¿qué significa autolimitada? Cuando hablamos de un cuadro autolimitado, ¿a qué nos referimos? A que tiene una determinada capacidad, se podría decir. Tiene un Ya, límite de acción, ¿no? ya, exacto. Y que por lo general se resuelve sin ningún inconveniente, ¿no? Eso significa autolimitado. Se resuelve en la mayoría de veces sin ningún inconveniente o consecuencia. Los signos locales y sistémicos son pronunciados, ¿no? Como mencionábamos, los signos cardinales de la inflamación.
Ahora, en cambio, en la inflamación crónica, la lesión tisular, la muerte celular puede ser progresiva y alguna vez grave. Por ejemplo, en la tuberculosis se da una destrucción del parénquima pulmonar, ¿ya? Simplemente ese tejido desaparece, se va perdiendo la capacidad pulmonar. Es algo grave y es algo que poco a poco o se puede quedar ahí o puede ir avanzando, ¿ya? Ahora, los signos locales y sistémicos en la inflamación crónica usualmente son menores, ¿ya? Porque, pues, bueno, como lo dice su nombre, ya ha pasado, pues, un periodo largo de tiempo, ¿no? Así que las reacciones locales como que ceden, pero sigue la inflamación persistente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de la inflamación? Tenemos las infecciones, infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones parasitarias, infecciones micóticas. Cualquiera puede causar inflamación. Cuerpos extraños también pueden causar inflamación. También una necrosis tisular, como sea en el caso de el pie diabético. Y también por reacción inmunitaria. ¿A qué nos referimos con reacción inmunitaria? Cuando el cuerpo se ataca a sí mismo por error. ¿Alguien conoce alguna enfermedad autoinmunitaria? Lupus. Ya. Otra. ¿Alguien puede ubicar de qué enfermedad estamos hablando acá? Miren, este es un nervio, ¿no? Y esta es la vaina de mielina. ¿Y ven cómo se destroza? Esto entraría en la categoría de enfermedades desmielinizantes. El de Guillain-Barré, ¿no? Sí, el de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, se da una desmielinización, pero temporal. Aquí podríamos estar viendo un caso de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria en la que el cuerpo ataca la vaina de mielina, provocando que lentamente la persona pues no tenga control, ¿no? Sobre sus funciones motoras. Tenemos un caso famoso, era el de Stephen Hawking, ¿no? El famoso científico que estaba en silla de ruedas, que solo podía mover creo, un dedo o dos dedos. Ese es un caso de esclerosis, ¿ya? El- Este señor tenía la esclerosis lateral amiotrófica, que es una forma más grave de la esclerosis. Así que estas cuatro son las causas principales de inflamación. Ahora vamos a ver el proceso de cómo se da cómo el cuerpo reacciona ante una inflamación, ante un agente extraño. Primero, se da una dilatación de los vasos pequeños, ¿ya? Para que entre mucho más flujo de sangre a la zona. Segundo, se da un aumento de la permeabilidad microvascular. ¿Qué significa esto? Que todos los productos ya del plasma pueden filtrarse fácilmente ya a la zona circundante. Y tercero, se da una migración de los leucocitos al foco lesional. ¿Y cómo creen que pasa esta migración de los leucocitos? Tiene que ver con el aumento igual de la permeabilidad microvascular. Las células que recubren, ¿no?, los vasos, pongamos el ejemplo de una arteriola del endotelio, aumenta su permeabilidad, aparte que deja pasar todos los productos del plasma, también deja pasar leucocitos, ¿ya? Y los leucocitos se van directo, miren, como acá lo vemos, se van directo al foco lesional para tratar de contrarrestarlo, ¿ya? Ahora, aquí suena sencillo, pero en realidad es todo un proceso, cómo se da la migración de los leucocitos, y lo vamos a ver más adelante.
Pero la inflamación tiene estos tres componentes principales. Sea una dilatación de los vasos, se da un aumento de la permeabilidad y se da una migración de los leucocitos donde exista un foco lesional. Bien, vamos a hablar de las reacciones de los vasos en una inflamación aguda. Se dan cambios en el flujo de sangre y la permeabilidad vascular, pero ¿cuál es el objetivo? Le decía que el objetivo es que entren, ¿no?, todos estos productos del plasma y puedan pasar los leucocitos al foco de lesión. Ahora, aquí hay que eh, diferenciar, ¿no?, estos dos términos, que seguro ya lo han escuchado, el exudado y el trasudado. El exudado es la salida de líquido, proteínas y células sanguíneas desde la circulación al tejido que está alrededor o a cavidades. Mientras que el trasudado es también una fuga de líquido, pero con escaso contenido proteico, ¿ya? Aquí hay que marcar la diferencia. Exudado, alto en proteína, mientras que el trasudado tiene escaso contenido proteico. Esto puede ser pregunta de examen, ya chicos, en la práctica. Diferencias entre exudado y trasudado. Ahora, el exudado es característico de las infecciones, ¿ya? Es bien característico de las infecciones bacterianas, virales, mientras que el trasudado ya es algo, por así decirlo, algo más delicado. Tiene que ver un poco con las presiones, ¿no?, que se ejercen en el vaso, que igual son producidas por patologías, ¿ya? Un desequilibrio de las presiones. Pero el más característico y el que siempre vamos a ver es el exudado. También, como les decía, se da un cambio en el flujo y en el calibre de los vasos. Cuando hay una reacción inflamatoria, los vasos tienden a dilatarse ya para que llegue más sangre a la zona. Esta vasodilatación se da inducida por mediadores. Vamos a verlos más adelante, los mediadores de la inflamación. Actúan principalmente en las arteriolas y aumentan el flujo, causando calor y el enrojecimiento típico que vemos cuando les mencionaba, ¿no?, de los signos cardinales de la inflamación. Ahora, a esto es seguido por un aumento de la permeabilidad microvascular. Ahí es donde se permite, ¿no?, la salida del plasma al tejido circundante. Y esta pérdida de líquido y el aumento del diámetro reducen la velocidad del flujo y es donde se da la concentración de eritrocitos. Imagínense, tenemos acá, ¿no?, un vaso. Y aquí están los eritrocitos nadando en la piscina. Y la piscina, pues, es el plasma, no es el líquido. Entonces, si yo tengo pérdida de líquido, estos eritrocitos se van a ir concentrando. Esto es lo que se conoce como éstasis, ¿ya? Y esta va a ser la causa por la cual va a haber el enrojecimiento, ¿ya?, en una zona de inflamación. Ahora, cuando ya se desarrolla la éstasis, cuando ya hay este acumulamiento de eritrocitos, los leucocitos vamos a ver que se van a pegar a la pared del vaso, ¿ya? Se van a ir apegando a la pared del vaso para prepararse para migrar. Esto es lo que se conoce como marginación, ¿ya? Debido a la espesa cantidad de eritrocitos que hay acá, usualmente los eritrocitos se van a ir acumulando en el medio y van a empujar a los leucocitos a las paredes del vaso. Y es ahí donde va a empezar el largo proceso, ¿no?, eh, de transmigración, de cómo los leucocitos van a salir del vaso al tejido circundante. Bien. Hablando de la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad vascular se da mediante dos formas.
Una es la retracción de las células endoteliales, ¿ya? También se produce por mediadores de inflamación y prácticamente el endotelio se separa, ¿ya? Las uniones intercelulares ceden y dan paso a los leucocitos. O también se puede deber a una lesión en el mismo endotelio, cuando se produce una lesión por acciones de microbios o toxinas o incluso químicos, dañan, ¿no?, el endotelio y producen una brecha acá que igual permite la salida de los glóbulos blancos. Ahora, los primeros en llegar, aparte de algunas células que residen en la mayoría de los tejidos, son los neutrófilos. Son reclutados rápidamente a los focos inflamatorios y, como les dije, ¿no?, predominan en una inflamación aguda, mientras que los macrófagos son células de respuesta más lenta y los podemos observar con más abundancia en las inflamaciones crónicas. Ahora, les decía al principio que estas células blancas, estos leucocitos, no es como que están ya preparados para el ataque, ¿me entienden? Tienen que seguir un proceso de activación, ¿ya? Tienen que seguir un proceso de activación para recién poder realizar sus funciones apropiadamente. Ahora, la desventaja de esto es que se puede producir un daño colateral. Puede causar lesiones al cuerpo y en caso grave puede causar lo que conocemos como enfermedades autoinmunitarias. Bien, ahora, les decía, ¿no?, que para que el leucocito pase del vaso al medio que lo rodea, al tejido circundante, es todo un proceso, no es simplemente que el leucocito va y ¡pum!, atraviesa la pared y listo. No, tiene que seguir todo un proceso empezando por adhesión, se va acoplando al endotelio y poco a poco va atravesando la pared. Ahora, esto no lo hace solito, obviamente, necesita ayuda de moléculas. Estas moléculas ayudan al leucocito a fijarse a la pared del vaso, ¿ya? Aquí tenemos la selectina, que media las interacciones iniciales entre el leucocito y el endotelio. Aquí podemos verlo, al leucocito y a la selectina. Se van acercando a la pared del vaso. Y ya después, la adhesión, una adhesión firme, se da por la integrina, ¿ya? Y aquí el paso del leucocito del vaso al tejido circundante se llama transmigración. Y se da principalmente por estas dos moléculas. Esto a grandes rasgos, ¿ya? Porque si lo ven en su libro, es todo unas tres planas, ¿no?, que habla de la selectina y de las integrinas. Ya, pero para que se den una idea, ¿no?, de cómo se da el proceso de los leucocitos de pasar del vaso al tejido, ¿ya? Sí, sí, lastimosamente sí. El doctor hace preguntas bien específicas, ¿no? ¿Alguien pasó con Sangüesa, con el doctor Sangüesa el año pasado? Sí, exactamente, sucede lo mismo, ¿no? En patología, el doctor le gusta, ¿no?, hacer preguntas bien moleculares, bien específicas, y es ahí, ¿no?, donde es prácticamente lo más complicadito.
¿no? Memorizarse todas estas moléculas, cómo interaccionan. Así que sí, eso es lo más complicadito. Pero bueno, entonces, ahora, decíamos, ¿no? Que el leucocito ya se va al foco lesional, donde está aquí el microorganismo. ¿Y qué hace? Lo tiene que eliminar. Y lo elimina principalmente por la fagocitosis, ¿ya? La fagocitosis tiene 3 pasos. El reconocimiento y unión de la partícula que se debe ingerir, el atrapamiento, que lo atrapa por unos pseudópodos que le crecen a la célula y se crea una vacuola fagocítica, y la destrucción del microorganismo. También se puede dar por una destrucción intracelular, principalmente por especies reactivas del oxígeno. Hay algunas bacterias, ¿no? Que les gusta, que no pueden sobrevivir fuera de la célula. Así que la destrucción intracelular aquí toma eh, importancia, ¿no? Especialmente les puedo dar un caso de una Neisseria, ¿no? Que produce la Neisseria gonorrhoeae, produce la gonorrea. Esta bacteria le encanta vivir. O sea, prácticamente no puede vivir fuera de la célula, ¿ya chicos? Y es aquí donde todos estos componentes, como las especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, algunas enzimas y proteínas de la célula, toman importancia. E incluso se cree que algunos defectos, ¿no? Algún defecto en una de estas sustancias puede predisponer a una infección de este tipo, intracelular, ¿ya? Entonces, les decía, primero, se da el reconocimiento, ¿no? Los microbios se unen a los receptores de los fagocitos. Se produce una invaginación, la membrana celular lo atrapa, lo deja en una vacuola, que también se llama como fagosoma, y es aquí donde el aparato intracelular de la célula, decíamos, ¿no? Que el lisosoma es el aparato digestivo de la célula, tiene todas estas enzimas, especies reactivas de oxígeno, se fusiona con la vacuola que tiene el microbio y lo elimina intracelularmente, ¿ya? Es así como funciona a grandes rasgos la fagocitosis. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, continuemos. Ahora les decía al inicio que los mediadores de la inflamación son estas sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias. Entre las más importantes tenemos las aminas vasoactivas, el grupo de aminas. Eh, Aquí tenemos a la histamina, que es usualmente segregada por los mastocitos, y la serotonina, aunque no se sabe muy bien, ¿no? Cuál es el papel de la serotonina en todo este tema de la inflamación, pero igual se menciona. Ahora, estas se almacenan como moléculas preformadas en la célula. ¿Qué significa? Que una vez que hay un foco de inflamación, algo está sucediendo, estas aminas vasoactivas van a ser las primeras en aparecerse. ¿Por qué? Porque están en la mayoría de las células. También tenemos los productos lipídicos. Aquí entran las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipoxinas, que se producen a partir del metabolismo del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un componente de la membrana celular, ¿ya? Se encuentra en la membrana de la célula. Y todas estas prostaglandinas, leucotrienos y lipoxina poseen funciones homeostáticas. ¿A qué me refiero a esto? De protección, ¿ya? De la célula.
Aquí teníamos todo el proceso, ¿no? Que se da como consecuencia del metabolismo del ácido araquidónico. Aquí tenemos esto es pregunta de examen, chicos, yo he visto en banco, al doctor le gusta, ¿no? Preguntar las funciones específicas de cada prostaglandina, de dónde se origina que el ciclo de la ciclooxigenasa, de la lipoxigenasa, cada una de estas puede ser pregunta de examen, ¿ya? No lo vamos a abarcar mucho ahorita porque es simplemente de memoria, ¿no? Pero esto tienen que memorizárselo, esta partecita de los mediadores de inflamación. Incluso le va a servir para el año siguiente, les aviso, en fármaco, ¿ya? Pero miren cómo tenemos diferentes funciones, ¿no? En el caso de las prostaglandinas, acá las prostaciclinas, el tromboxano, la prostaglandina D2, E2, aquí los leucotrienos y la lipoxina. Otro mediador de la inflamación son las citocinas, que igual son secretadas por muchos tipos celulares, son sustancias preformadas en la célula, están en casi todas las células, regulan reacciones inmunitarias e inflamatorias, y tenemos la interleucina 1 y la TNF. ¿Alguien sabe qué significa TNF? Bien, factor de necrosis tumoral. Estos dos se encargan del reclutamiento de leucocitos porque fomenta la adhesión de estos al endotelio y su posterior migración. Y por último, creo yo el más importante, ¿no? Es la activación del complemento. ¿Y qué es el sistema del complemento? Les decía, ¿no? Que el sistema del complemento es como una cascada de reacciones que ocurren, donde se involucran varias proteínas. Aquí una proteína se activa y activa otra, y se van activando, se van activando. Es todo un sistema, es todo un complejo. Solamente se dice que son del 1 al 9, pero incluso se menciona que hay hasta 20, ¿no? Y su función es intervenir en la defensa del huésped. Existen en formas inactivas en el plasma y se vuelven enzimas proteolíticas una vez que se detecta un foco inflamatorio. Y como le decía, se activa una y esta puede degradar a otra y al mismo tiempo activarlas, ¿ya? Y las van activando en cascada. Esto produce una amplificación de la respuesta defensora. El paso fundamental para activar todo este sistema del complemento es la proteólisis del tercer componente, que es el C3. Y vamos a ver que se puede dar por tres vías. Una vía alternativa, una vía clásica y una vía de la lectina. Aquí en la vía alternativa, el microorganismo se une a la C1 y pasa a convertirse en C3 convertasa. Esta es la vía alternativa. En la vía clásica es cuando un anticuerpo se une al microorganismo, ¿ya? Y activa esta vía. Y tenemos la vía de la lectina transportadora de manosa, que también se une a los microorganismos mediante los carbohidratos, ¿no? Algunos tipos de carbohidratos que poseen los microorganismos. Es así como se detecta mediante esta vía de la lectina. Todos convergen acá, cualquiera de las vías, en la C3 convertasa, ¿ya? Esta C3 convertasa se divide en dos fragmentos, ¿ya? Se divide en un fragmento C3A y en un fragmento C3B, ¿ya? Y de ahí, aquí pasan a todas allá a cumplir sus funciones, ¿ya? Aquí tenemos que
El C5A y el C3A tienen funciones relacionadas con la inflamación, reclutamiento y activación del leucocito y su posterior destrucción. Aquí el fragmento C3B está involucrado en la fagocitosis, ¿ya? Aquí también se forma el complejo del ataque de membrana, también conocido como MAC, ¿ya? Que provoca la destrucción del microorganismo. Entonces teníamos una vía alternativa, teníamos la vía clásica y teníamos la vía de la lectina. La vía de la lectina detectaba ciertas sustancias en los microorganismos, especialmente carbohidratos, y de ese modo se activaba la vía, ¿ya? Esto a grandes rasgos, chicos. Muy, muy general. Esto tienen que estudiarlo súper a detalle. En su libro creo que son 2 o 3 páginas de pura información de este sistema del complemento. El sistema del complemento, junto a todo el metabolismo del ácido araquidónico, segurísimo que el doctor le va a preguntar algo de esto. Segurísimo. Yo se los puedo jurar que el doctor va a preguntar algo de eso. Como les decía, la inflamación. Interviene aquí el fragmento C5A, en menor medida el C4A y el C3A. Estimulan la liberación de histamina por los mastocitos, aumentan permeabilidad vascular y provocan vasodilatación. La opsonización y fagocitosis. La opsonización se refiere al proceso, ¿no?, de fagocitosis. El C3B se comporta como una opsonina, una sustancia que facilita y fomenta la fagocitosis. Y de la lisis celular se encarga el MAC. El MAC era el complejo de ataque de la membrana. Y se provoca, este MAC provoca una lisis celular de tipo osmótica. Aquí teníamos la célula, viene el MAC y es como que abre la membrana celular, destroza la membrana celular, haciendo que entre agua, haciendo que entren iones, de todo, provocando la muerte de la célula. Eso, chicos, eso es la primera parte Recording stopped. de inflamación a muy grandes rasgos. Eh, si lo hubiéramos tocado a detalle, hubiéramos estado fácilmente por lo menos 1 o 2 clases, ¿ya? Así que realmente depende, ¿no?, de ustedes esto de adentrarse. Por nuestra parte, en la práctica no vamos a entrar así a detalle, porque para eso está la teoría, ¿ya? El objetivo de la práctica es que tengan este pantallazo general, ¿ya, chicos? Así que los exámenes no lo vamos a hacer tan complicado. Vamos a hacerlo, vamos a preguntar cosas bien generales. Y ya para lo complicadito es que ustedes estudien, ¿no? Para el examen del doctor. Eso sí es lo complicadito, pero de nuestra parte, ustedes saben, ¿no?, que la materia, pasarla a la materia con el doctor es un poco complicadita. Así que nosotros los AOSI tenemos toda la predisposición, ¿no?, de ayudarlos, de colaborarlos. Solo les pedimos que entren, ¿no?, a clase, cuando es presencial, cuando estamos en aula, que asistan, porque vamos a tomar en cuenta la asistencia. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, sí, sí, se las voy a pedir a José Gabriel que las pase, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tienen que explotar la práctica, eso les recomiendo. Traten de conseguir la mayor cantidad
de puntaje, ¿no? Porque eso puede salvarles, ¿no? En la teoría. Traten de sacar 7, 8, 9. Van a ver que al final se hace harto. Y eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? ¿Ninguna? Bueno, entonces eso es todo. Los esperamos el próximo viernes. El viernes que viene va a ser en aula. Vamos a avanzar la segunda parte de inflamación y vamos a avanzar el próximo tema. ¿Qué tema sigue después de inflamación en su libro? Trastornos hemodinámicos. Ah, ya, ya. Entonces vamos a tratar de... Eso igual es larguito, creo. Vamos a tratar de terminarlo igual esa clase o si no lo vamos a tener que dividir en dos clases. Y bueno, eso es todo, chicos. Pasen un buen sábado. Nos vemos la próxima semana. Voy a pasar la grabación de más un rato, ¿ya? Nos vemos, chicos. Hasta Bueno, luego. hasta luego, Gracias, sí, Ausi. gracias. Hasta luego, Ausi, gracias. Hasta luego, Dausi.